la radio que te llena, la radio que te envuelve. Radio Camargo, Bahía Sur. Así somos. La actualidad nos va dejando numerosos perfiles, tanto en el ámbito local como en el ámbito regional, nacional, bueno, ya mundial, porque ya no sabemos dónde acaba la frontera en lo que nos puede afectar. Nos afecta todo ya. En este momento histórico en el que la palabra crisis y la palabra, declive económico, llámalo como quieran, pues nos afecta a vecinos de numerosos ciudadanos de numerosos países. Bueno, desde esta óptica local vamos a abordar lo más inmediato, lo más cercano. Hoy estamos pues pendientes de qué pasa con el mercado maliaño. Es un día, el martes, como yo comentaba al principio del programa, en el que muchos de los ciudadanos no solamente del municipio, sino que al mercado de Maliaño acuden ciudadanos de otros puntos de Cantabria, como ocurre con los mercados que hay en otros puntos de la región. Bueno, pues hoy cambia esa fisonomía de un martes en Maliaño por esa ausencia de mercado. Pero hay otros aspectos también de la vida local y regional que vamos a abordar con el concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Camargo y también el coordinador general de esta coalición en Cantabria, Jorge Crespo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, José Luis. Bueno, no sé si echan falta el mercado hoy de Maliaño, si es asiduo. No soy habitual del mercado porque por las mañanas pues es donde concentro mi jornada laboral, pero sí es verdad que mi familia es consumidora habitual del mercado y hoy seguro que la cesta de la compra pues no llegará con normalidad. Cambia la fisonomía, ¿verdad?, del pueblo, ¿no? Es decir, alguien se acerca, pero además lo dicen los comerciantes, lo dicen los diferentes servicios, claro, porque desde los taxistas hasta los médicos también. Claro, es que el mercado da vida al pueblo. No solo son los comerciantes, sino la vida que le da, ¿no? Porque al final, pues lo que haces es que la gente de los pueblos del ayuntamiento baje y gente de otros ayuntamientos también venga, ¿no? Con lo cual el ayuntamiento se beneficia en su conjunto. Desde el que vas al mercado, pero luego te tomas un café, para venir al mercado alguien utiliza el taxi, es decir, que generas riqueza para todo el pueblo. Entonces, el hecho de no tener mercado significa perder recursos para el ayuntamiento. Bueno, ¿conoce la polémica, el trasfondo de esta polémica del concejal? Yo lo que conozco, porque sí que tuvimos conocimiento de las tasas, de la subida de las tasas por un lado, pero bueno, lo que se ve, lo que se visualiza es pues la forma de gestionar y gobernar del Partido Popular, ¿no? Adolece de mano izquierda, el Partido Popular gestiona y gobierna con dos manos derechas y evidentemente hay que cumplir la normativa, pero hay que dar unos tiempos, unos plazos y hay que saber negociar, porque la voluntad de los comerciantes es la de mejorarlo y la de poder cumplir con la norma, pero esto lleva sus tiempos, ¿no? Y entonces lo que no se puede es imponer a las bravas, que es lo que ha hecho el Partido Popular. Bueno, pues ya que estamos hablando de comercio, de alguna forma, evidentemente el mercado es un epicentro también del comercio en general, pero aquí en Maliaño, en Camargo, los martes tiene esa impronta. El comercio forma parte de ese tejido económico al que desde el consistorio se le quieren facilitar las cosas con una, digamos, mejora en la presión fiscal, y se ha anunciado por parte del equipo de gobierno esa congelación del impuesto de actividades económicas a las empresas para intentar pues entre otras cosas facilitar la contratación y esta travesía pues de terreno difícil. ¿Comparte las razones de esta decisión? Hay que recordar que el IAE lo pagan muy poquitas empresas y solo aquellas que facturan 1 millón de euros. Es decir, no lo paga el panadero, no lo paga el pequeño comerciante, no lo pagan los repartidores, es decir, lo pagan muy poquitas empresas. Con lo cual, el titular de congelamos los impuestos a los empresarios no es así. Congelamos los impuestos a los grandes empresarios, que son justamente los que no están sufriendo la crisis. Es decir, se da la situación que nosotros ingresábamos en el ayuntamiento en torno a 2.100.000 vía IAE, y el año pasado ya ingresamos 1.900.000 y probablemente en este año ingresemos todavía menos, ¿no? Y mientras a las grandes fortunas, a los grandes empresarios se les congela o se les bajan los impuestos, a ti y a mí y al resto de los oyentes no suben los impuestos. No suben el IBI, no suben la basura, no suben todo. Es decir, están gobernando para las grandes empresas.
Entonces nosotros no podemos no podemos apoyar esa situación, no podemos apoyar que le bajen los impuestos a Ferroatlántica, que no está dando pérdidas sino que está dando beneficios. Es decir, no podemos apoyar esa situación, tenemos que aumentar la presión fiscal justamente a las grandes empresas y no al revés. Sin embargo, habrá empresas grandes también que dirán, bueno, este tipo de ayudas me puede llegar a replantear el no adelgazar la plantilla, por ejemplo. Bueno, yo creo que las empresas lo que están haciendo, las grandes empresas, no los pequeños comerciantes y pequeños empresarios, que en el fondo son trabajadores autónomos, están aprovechando la crisis para despedir más barato, para adelgazar las plantillas. Entonces se están aprovechando de la crisis para poder reducir muchas veces las plantillas en sectores que no están sufriendo en crisis, porque la crisis que sí que se está sufriendo en la construcción, por ejemplo, es evidente. Pero en otros sectores no se está sufriendo tanto la crisis y lo que se está haciendo es aprovechar para aumentar los ritmos de trabajo, para que los trabajadores tengan que trabajar más, para que no pagarle las horas extra, y se están aprovechando de toda esta crisis cuando siguen teniendo muchos beneficios. Entonces, todo esto de la crisis, yo creo que por parte de los malos empresarios, teniendo en cuenta que sigue habiendo empresarios buenos o que sigue habiendo empresarios que tienen una determinada conciencia de labor para el propio pueblo, pero que por desgracia son minoría. Aquí lo que impera son las transnacionales, las multinacionales, que son las que les importa bastante poco los trabajadores y lo único que quieren es ganar más, ¿no? Ahí tenemos el ejemplo de Teca, que es un claro ejemplo. Iba a poner encima de la mesa el asunto de Teca. Me imagino que poco le importará a Teca que no pertenece a Camargo, pero bueno, está aquí en Estados Unidos influencia, que le bajen el impuesto a la actividad económica, porque lo que quiere es buscar mayor beneficio. Es decir, aquí no se trata de que hay pérdidas, claro, al parecer, sino que se quiere ganar más trasladando la producción a un país donde los costes son menores, costes salariales, ¿no? Es decir, aquí, porque la producción se ha mantenido, como nos cuentan los trabajadores, ¿no? Aquí, desde Izquierda Unida siempre hemos dicho que lo que hay que es acotar la avaricia de estas empresas. Teca, por más que presente unos números que son ficticios completamente para justificar unas pérdidas que son mentira, lo único que quiere es ganar más. Entonces, cuando hablamos del libre mercado y de la competencia, lo que estamos es facilitando a las empresas para que se vayan a producir a cualquier otro sitio. Estamos empujando a los empresarios. Un empresario lo que quiere es ganar más dinero y en consecuencia se va a un país porque le importa muy poco. Entonces aquí, en el caso concreto de Teca, sí que se puede negociar, porque aquí lo que están diciendo tanto el Partido Popular, Partido Socialista y Regionalista es que poco se puede hacer más que el apoyo testimonial. No es verdad, porque Teca tiene un componente. El ERE tiene que tramitar el gobierno. Eso por un lado. Pero aparte de eso, tú sí puedes negociar con la empresa. Y además teniendo en cuenta que la empresa, casi el 10% de las acciones las tiene el Banco Santander, que justamente está negociando ahora con el Partido Popular el Centro Botín. Es decir, si usted tiene el 10% de las acciones, usted tiene que decidir sobre Teca. Y usted puede cambiar esa situación. Entonces ahí hay que pasarle la patada caliente y decir, mira, lo decía Botín el otro día, los responsables de la crisis son los políticos. Y en eso le doy la razón, en que son los políticos los que no están apretando las tuercas a las grandes fortunas, a los grandes empresarios y a los bancos. En ese sentido, hay que trasladarle a Ignacio Diego y a De la Serna que no puede haber un centro Botín mientras haya el ERE en Teca. No se puede, no le podemos dar otro regalo a Botín, no sacar nada a cambio cuando él es copartícipe de todos los despliegues. ¿Se interpreta que el centro Botín es un regalo que se le hace al Banco Santander? A Botín en este caso. Vamos, completamente. Es decir, compartimos el que haya un centro Botín en Santander, pero no compartimos que sea en el paseo, en el frente marítimo. ¿Por qué tiene que ser en el frente marítimo? Es una zona que justamente no está depauperada. Es decir, el acierto del Guggenheim fue que un barrio de Bilbao que estaba en crisis se le dio una actividad económica muy potente. Pues en Santander se hace justamente lo contrario. De los pocos recursos naturales y paisajísticos que tenemos y una zona que funciona bien en Santander, ahí es donde se quiere hacer el centro Botín. Si hace nada el Partido Popular estaba hablando del impacto visual que generaban los aerogeneradores, los molinos de vientos al otro lado de la bahía, y quieren construir un mamotreto de 22 metros de altura en mitad del paseo, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces nosotros lo que reclamamos es que el centro Botín se puede alojar en cualquier otra parte, en cualquier otro barrio, y darle a un barrio como la Lisal, por ejemplo, una
un atractivo extra, porque la gente va a ir a visitarlo, y así el pequeño comercio de alrededor es el que se va a nutrir, como aquí con el mercado. El que vaya al centro Botín, pues a su vez pues consumirá en el mercado de alrededor, ¿no? Pues entonces entendemos que el centro Botín no tiene ningún sentido en el muelle de la Alborada, y el sentido le tendría en otra parte en otro barrio para revitalizarlo e impulsar una economía en torno a él. Bueno, volvemos a hablar de Teca y con ello la situación laboral, el paro. Si nada lo remedia, esta tarde se produce la primera reunión desde que se ha presentado el ERE entre la empresa y la representación de los trabajadores. Si, en fin, no fructifican esas reuniones y parece que mal escenario, mal panorama se presenta, a cerca de 200 trabajadores de Teca pues van a enriquecer, entre comillas, las listas del paro, 51.000 ya en Cantabria. Y lo más dramático, sin plan de empleo. Porque aquí hay que recordarle al presidente la campaña electoral que tuvo. 100 días, 100 propuestas. Bueno, pues ya van más de 200 días. Y de tantas propuestas que dijo, no se ha hecho ni una. Lo primero que nosotros reclamamos en cuanto llegaron fue el plan de empleo, la necesidad del plan de empleo. Y cosa que hasta el día de hoy pues parece que no ha sido importante. Después ya del último anuncio de haber pasado ya de los 51.000, ahora ya dice que bueno, que sí que empieza a ser una cuestión prioritaria y que en breve le tendremos. Pero bueno, ¿cómo se puede sostener con estas listas del paro no tener un plan de empleo? No haberlo previsto en los presupuestos, que es un poco lo que nos pasa aquí en Camargo. Seguimos sin presupuestos, con presupuestos de 2010, y no hay ni dotación para un plan de empleo. Entonces aquí hay una doble moral, un doble discurso, que es el no vamos a hacer recortes y vamos a invertir en empleo, y justamente se está haciendo lo contrario. Se están haciendo recortes y no se está invirtiendo en empleo. Entonces aquí hay una situación pues completamente insostenible, y que al Partido Popular le va a pasar coste y factura sin ninguna duda. Y no me preocupa tanto eso, sino que me preocupan los míos, los trabajadores que están en paro, que no tienen ningún tipo de salida y que no se les está buscando unos planes de empleo que desde Izquierda Unida le defendimos desde hace mucho tiempo. Pero, por ejemplo, desde los presupuestos públicos, ¿cómo se puede abordar el problema del desempleo? Aparte de lo que es las subvenciones del paro, etcétera, etcétera, es decir, la protección social, pero el impulso de generación de empleo desde Izquierda Unida, ¿cómo se podría encauzar? Pues aquí a nivel del ayuntamiento, ¿no? Es decir, de momento, sí, a nivel local, a nivel autonómico también. Al final es crear unas partidas específicas para la creación de empleo. Es decir, los presupuestos, no es que a nosotros nos guste reclamar los presupuestos, pero es que los presupuestos es la plasmación real de las ideas políticas. Es decir, ¿cómo vamos a saber nosotros si van a recortar o no y cuánto van a dedicar a empleo? Se va a ver en el presupuesto, y es necesario tener unas partidas específicas para la creación de empleo. Entonces, en función de lo que se invierta del presupuesto en creación de empleo, nosotros estaremos de acuerdo o no de ese presupuesto. Pero es que siguen negándolo. Siguen negando, o sea, el que no haya presupuesto a día de hoy en Camargo significa que allá por noviembre, que nosotros ya se lo solicitamos y el alcalde tuvo a bien decir que iba a recortar un 20% del presupuesto, al mismo tiempo dijo que no se iba a recortar ningún servicio. Bueno, esto no es ni más ni menos que mentira, es insostenible. Y nosotros lo que reclamamos son las partidas para la creación de empleo. Hay que recordar que la partida para la creación de empleo del año 2011, que eran 290.000 euros, la primera medida que tomó el Partido Popular fue quitar esa partida para la creación de empleo para los parados de nuestro ayuntamiento para repartírsela en sus salarios. Por eso es tan importante el presupuesto. Entonces, ¿qué partida presupuestaria vamos a tener para la creación de empleo aquí en Camargo? Y una vez que tengamos esa partida presupuestaria, es decir, vamos a destinar 1 millón a la creación de empleo. A partir de aquí, pues habrá una batería de propuestas. Pues en vez de construir nuevas viviendas, reestructurar y las viviendas antiguas, ¿no? Tanto en pintura como interiores, como el necesario plan de ascensores en el casco urbano, todos los edificios viejos. Tenemos toda la línea de potenciar la agricultura y la ganadería local, que está en declive. Tenemos la reforestación, tenemos la creación de pequeña y mediana industria. Es decir, tenemos tantas opciones para crear empleo, pero eso depende del dinero que vayamos a invertir en la creación de empleo. Por eso es tan importante hablar de qué presupuesto vamos a tener.
¿En qué se gaste lo que se recauda? Y entre otras cosas, una de las vías de ingresos, de las más importantes de los ingresos municipales, vienen por el impuesto de bienes inmuebles, que por decisión del Gobierno de España va a tener un incremento, independientemente ya de lo que luego se acuerde si ese incremento se eleva más o menos el porcentaje que decida el ayuntamiento. ¿Cómo han valorado cómo se ha valorado de Izquierda Unida este incremento del IBI? En principio, ya en Camargo se decidió subir un 3% el IBI. A recordar que el IBI no es un impuesto progresivo o que tiene muy pocas criterios de progresividad. Es decir, que pagamos lo mismo los que tenemos una vivienda que los que tienen 5 viviendas. No tiene una progresividad en ese sentido. Con lo cual, nos parece un impuesto injusto. Deberían de pagar más los que más viviendas tengan y no al revés. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, con el 3% que decidió el Partido Popular subir el IBI. Y el incremento que decide el Partido Popular también no es un incremento pequeño, es el 10%. El 10%, es decir, vamos a tener una subida del IBI del 13%. Bueno, esto es insostenible. Esto es hacer que mientras le congelan los impuestos a las grandes empresas, a nosotros los ciudadanos nos fríen a impuestos. Bueno, esto es un escándalo. Nosotros ya propusimos que para paliar lo que había que hacer era bajar el tipo de IBI. Entonces, si bajas el tipo de IBI, pues en ese sentido pues puedes tener un IBI parecido al anterior. Entendemos que hay que recaudar, pero es que hay otras vías para recaudar. No siempre tenemos que ser nosotros los trabajadores, los paganos, los que nos van a subir los impuestos, ¿no? Entonces, a mí me parece una salvajada y ahora es algo que los ciudadanos no estamos visualizando porque todavía no nos han pasado el recibo de la contribución. Pero en cuanto nos pasen el recibo de la contribución, yo creo que va a venir mucha gente al ayuntamiento a decir que qué es lo que pasa aquí. Bueno, y la nómina de febrero con el IRPF ya aplicado, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso que estos serán los que iban a bajar los impuestos, que es algo muy gracioso, ¿no? Nos iban diciendo todas las bondades y todos los impuestos que iban a bajar y resulta que a los ciudadanos y a los trabajadores no les han subido y a las grandes empresas se lo bajan. Bueno, esto es un cachondeo. Durante estas últimas semanas, meses, se ha venido por parte de Izquierda Unida criticando, y antes lo ha comentado, los salarios de los concejales, el coste de las comisiones, toda esa reorganización. Yo pregunto, ¿los camargueses tenemos una administración local cara? ¿Pagamos excesivamente por el ayuntamiento? Nosotros entendemos que toda persona que desarrolle un trabajo tiene que cobrar por ese trabajo. La remuneración para nosotros no está en juego. Lo que sí está en juego es el tipo de remuneración, es decir, cuánto es el dinero que se lleva por desarrollar su trabajo. Y a nosotros en ese sentido no criticamos la cantidad de salarios que salen del Partido Popular. Lo que criticamos, que también se podría criticar, porque hay 6 personas asalariadas. Lo que criticamos es la cuantía. Es decir, que tengan salarios de 55.000, 43.000 euros. Bueno, yo no sé en qué empresa se gana esto. Eso no es sostenible. Y entonces nosotros entendemos que los salarios pues tienen que ser pues los salarios como que tú trabajas en cualquier otro sector, ¿no? Entendemos que 2 veces el salario mínimo interprofesional por desarrollar un trabajo pues está bien. Que es lo que se gana en cualquier empresa. Porque además la política tiene un alto componente de vocación. Y tienes que estar muy comprometido con lo que haces y te tiene que gustar mucho para estar en política. A mí siempre me dicen, oye, pero esto ¿cómo lo aguantas tú? Digo, porque para mí es mi pasión. A mí me gusta, intento plasmar en la política la forma de vivir. Entonces, para mí es una pasión, no podría hacer otra cosa. Lo llevo haciendo gratis toda mi vida y lo seguiré haciendo gratis probablemente, o cuando tenga un salario tendré un salario, pero acorde con lo que podría ganar en cualquier otro sector, ¿no? Entonces, esta es la crítica fundamental desde Izquierda Unida. Porque claro, si tuvieran unos salarios normales, pues lo que dijimos en el anterior pleno, estaríamos hablando de 160.000 euros que se podría ahorrar el consistorio, que nosotros lo que defendemos es que fuese al plan de empleo. Y con 160.000 euros pues ya se puede hacer algo. ¿Por qué Izquierda Unida ha criticado el proyecto Camargo Ciudad antes de que el equipo de gobierno, que es quien ha anunciado, el Partido Popular ha anunciado ese proyecto Camargo Ciudad, de alguna forma lo presente? Se han ido conociendo algunos detalles, como la cubierta de la Plaza de la Constitución, por ejemplo, que formaría parte de ese proyecto más ambicioso. Sin embargo, desde Izquierda Unida ha habido críticas a un proyecto que la mayor parte de los ciudadanos, bueno, todavía no se conoce en su integridad, ¿no?
Pero ¿existe el Plan Camargo Ciudad? Es que sería la primera pregunta, porque el Plan Camargo Ciudad, llevo escuchándolo ya 4 meses, hablando del Plan Camargo Ciudad. De hecho, el alcalde se reunió con el pedáneo, Amancio y Movellán se reunieron para hablar del Plan Camargo Ciudad. Bueno, pues a mí no me ha llegado el Plan Camargo Ciudad, me hinchaba a pedirlo, pero no hay forma de saber qué es el Plan Camargo Ciudad. Hay una comisión que se debería de reunir para tratar el Plan Camargo Ciudad. Bueno, pues no se ha reunido ni una sola vez. Nosotros lo hemos solicitado verbalmente, por escrito, en las comisiones, en los plenos. Desde mi punto de vista, no existe el Plan Camargo Ciudad. Es simplemente propaganda. Y lo que es realmente grave, si existe un Plan Camargo Ciudad, ¿qué es el Plan Camargo Ciudad que ha diseñado el Partido Popular? No quieren que nadie apoye ni nadie haga sus propuestas sobre el Plan Camargo Ciudad. Izquierda Unida, a nivel de movilidad y a nivel de propuestas para el casco urbano, tiene unas propuestas muy interesantes, pero no solo Izquierda Unida, otras formaciones que no están en el ayuntamiento representadas y el resto de formaciones que están representadas. Creo que un plan Camargo Ciudad, que es para uso y disfrute de todos los vecinos, tenemos que apoyar todos y tenemos que hacer nuestras propuestas. Entonces, la forma de gobernar del Partido Popular en ese sentido es hacer lo que ellos quieren, que no participe nadie y además siempre a oscuras. Es decir, ¿es Plan Camargo Ciudad? Pues como me decían el otro día en el pleno, sí existe. Digo, ¿qué le tienes en un cajón secuestrado? ¿Qué tengo que hacer yo para ver ese Plan Camargo Ciudad? Porque nosotros tenemos una serie de propuestas, hemos pedido la reunión y dicen que no a todo, sistemáticamente. Es vergonzoso porque lo que están negando es la participación ciudadana, no solo a las formaciones políticas, sino a mí como vecino. A mí como vecino, mi pedáneo no me informa, ni a mí ni a cualquier otro vecino. Y tienen legalmente están obligados a informarnos a nosotros y moralmente tendrían que informar a todos los vecinos. Entonces, ¿dónde está ese Plan Camargo Ciudad? Que le presenten realmente, que se dejen de lanzar esos titulares y esas consignas tendenciosas y que le presenten y nosotros haremos nuestras propuestas, unas funcionarán mejor y otras peor. Sin embargo, parece que ha habido cierta permeabilidad por parte del Partido Popular en el asunto, por ejemplo, del soterramiento de la Avenida Bilbao, que en principio apoyó y después, bueno, pues se ha desmarcado de ese proyecto, en vista también, entre otras cosas, de la respuesta que ha habido por parte de la ciudadanía, ¿no? Hombre, es que era de tal escándalo lo que propuso el Partido Socialista con el tema del soterramiento de la Avenida Bilbao, que bueno, era completamente insostenible, tanto desde un punto de vista económico, social, todo lo que generaba, bueno, era un auténtico descalabro, pero era lo mismo que lo que está haciendo el Partido Popular ahora, que es, voy a hacer esto. ¿Por qué? Porque lo decido yo. Oiga, escucha a los vecinos, porque es que, y por eso el Partido Popular no enseña el Plan Camargo Ciudad, porque probablemente esconda muchas cosas que los vecinos no vamos a estar de acuerdo. Y en consecuencia saben que los vecinos tenemos capacidad de organizarnos y movilizarnos. En ese momento, Izquierda Unida, con otras formaciones políticas y sindicales, nos vertebramos como una plataforma ciudadana para estar en contra del soterramiento. Pero no por estar en contra, sino porque teníamos una serie de propuestas. Aparcamientos disuasorios, teníamos una zona de semipeatonalización, tenemos una serie de propuestas vecinales que entendemos que son realizables. Y eso es justamente lo que no quiere escuchar el Partido Popular. Tenemos que ir finalizando, Jorge Crespo, y en los 7 meses de legislatura autonómica y los 2 escasos de legislatura nacional, ha habido ya sectores, áreas en donde se empiezan a cambiar cosas. Por ejemplo, en el educativo, donde bueno, la última ha sido la pasada semana, cuando el ministro anunciaba que se dejaba la educación para la ciudadanía y se iba a impartir educación cívica y constitucional, pero otro asunto importante y que afecta también evidentemente al sector educativo en Cantabria, como en el resto de España, es la ausencia de convocatorias públicas de profesorado. Parece que en bachillerato sí se va a hacer, en secundaria, pero no en infantil voy a decir, para las escuelas. ¿Cómo se analiza todo esto desde Izquierda Unida? Bueno, si el Partido Socialista en el último año de legislatura recortó un 6% el presupuesto en educación, el Partido Popular, bueno, ha llegado ya con la desbrozadora y ha empezado ya con la alegría absoluta a la hora de recortar en la educación, teniendo el mayor rostro que se puede tener, que es negando los recortes en educación, ¿no? Es decir, la primera medida que tomó el consejero fue darle 1 millón de euros al Alto Revelo. Esa fue la primera medida, ¿no? Es decir, quitarle 1 millón a la pública de euros para dárselo directamente a la privada, a un colegio del Opus.
Y luego, por supuesto, pues si tenemos alrededor de 225 profesores que se jubilan todos los años, pues esas plazas no salen a concurso, con lo cual tenemos, en caso de que se mantengan los profesores, seguimos teniendo 225 más eventuales. No tiene ningún sentido. Van a hacer falta siempre los profesores, ¿no? Entonces, el no reponer los profesores, pues lo que hace es que los profesores, que son los formadores de nuestros hijos, que son los que nos van a dar la educación y que es el pilar fundamental para salir de la crisis en qué vamos a formar a las siguientes generaciones, pues les estamos dando una calidad de vida muy mala. Entonces, esto lo que demuestra es que vienen a por todo lo público con la idea muy clara de la privatización. Estamos viendo en educación, pero es que lo estamos viendo en sanidad. Cuando el Partido Popular dice que no se recorta el presupuesto en sanidad, es que es mentira, porque el parte del 20% de ese presupuesto se va a dedicar a Valdecilla, a la infraestructura de Valdecilla. Eso quiere decir que hay un 20% de recorte en la atención primaria, que es la que utilizamos nosotros cuando vamos al centro de atención, aquí, a cualquiera de los dos que tenemos en Camargo, y resulta que pues para mis hijas en pediatría pues me tengo que esperar una semana, o para hacerme cualquier cita pues tengo que esperar 15 días, ¿no? Eso, que no se están cubriendo las vacantes, que si hay 3 pediatras y una está enferma y la otra de vacaciones, una pediatra tiene que atender a todos los niños que pasen por el centro, ¿no? Es decir, lo que están demostrando es que lo público a ellos no les importa. Por eso es tan importante que desde Izquierda Unida, como el resto de formaciones políticas y sociales, hagamos plataformas para defender lo público, que es lo que nosotros utilizamos y consumimos, lo público que es lo nuestro. Brevemente, para finalizar, ¿ha seguido el Congreso del Partido Socialista de este fin de semana? Sí, creo que han renovado, ¿no? Han puesto a un chico, a este joven promesa, Rubalcaba, creo que se llama, que acaba de empezar en política. Aparte de la ironía, ¿Izquierda Unida se jugaba algo este fin de semana con este Congreso del Partido Socialista? Me refiero en cuanto a esa disputa de electorado. Yo creo que no. Sí, con sinceridad yo creo que no. Yo creo que Izquierda Unida no tiene que mirarse en el espejo del Partido Socialista, sino que tiene que concentrarse en nosotros mismos y en lo que nosotros podamos hacer. No depende de nosotros lo que vaya a hacer el Partido Socialista. El Partido Socialista ha sido el primero que ha empezado con la reforma laboral, que lleva una huelga general, con los recortes. No creo que el mismo Partido Socialista, que estaba haciendo las reformas laborales más sangrantes y todos los recortes, ahora vaya a cambiar de posición. Es continuidad. Izquierda Unida tiene que centrarse en nosotros mismos, en nuestro proceso de refundación de la izquierda, en seguir avanzando en la convergencia política y social con todos los sectores de la izquierda, y en ese sentido es donde nosotros vamos a crecer y mejorar. Para nosotros el Partido Socialista solo puede tener de izquierda las siglas. Ha demostrado que su política es de derechas y que confunde, más que otra cosa, a los trabajadores. Lo digo porque Izquierda Unida ha pegado una dentellada en las elecciones generales al electorado del PSOE también, ¿no? Pero es que los votantes no son de nadie. Sí, bueno. Claro, es un problema de los partidos en ese sentido, ¿no? Es que esto es mío. No, oiga, mire, no. Los trabajadores y los ciudadanos votan lo que ellos quieren en conciencia y no son de nadie. En todo caso, y si no, podríamos decir, no, es que en el 96 eran nuestros. No, tampoco. Yo creo que los ciudadanos son bastante más conscientes de lo que a los políticos nos gustaría pensar y decir. Son muy conscientes y son perfectamente conscientes que el Partido Socialista traiciona a la izquierda y yo creo que están expectantes de ver cuál va a ser nuestro proceso y ver si nosotros dejamos de cometer algunos errores históricos que hemos cometido en Izquierda Unida, somos capaces de generar apertura en nuestra organización política y llegar a acuerdos transversales con el resto de organizaciones para defender las cuestiones básicas, que es el maltrecho estado de bienestar, es decir, todo lo público, la creación de empleo y sobre todo una política redistributiva, es decir, subir los impuestos a los ricos para repartirnos a los trabajadores, no en nuestros bolsillos, sino en forma de más recursos, que será lo que generará empleo. Por cierto, ¿cómo va la sede de Izquierda Unida? En Maliaño. Pues después de tener licencia, que ya hemos conseguido la licencia hará aproximadamente 10 días, pues bueno, yo creo que para final de febrero tendremos ya la sede abierta. ¿En la acera? En la calle de Acera, sí. En la acera de Maliaño. Sí, ya hemos puesto el suelo, estamos ahora con la luz, tenemos el agua, luego faltará algo de fachada, acondicionamiento. Yo creo que para final de febrero pues tendremos nuestro primer acto en el que haremos un resumen y una valoración de lo que estoy haciendo yo en el ayuntamiento, de lo que están haciendo los compañeros en la asamblea y donde presentaremos las cuentas, que es a lo que nos comprometimos
el día que llegamos a las instituciones. Jorge Crespo, concejal del Ayuntamiento de Camargo y coordinador general de Izquierda Unida en Cantabria. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias.